Elementos básicos del mundo narrativo. El tiempo. La noción de tiempo narrativo se refiere al momento en el que transcurre el relato. En este sentido, es fundamental establecer una diferencia entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato, que aunque en ciertas ocasiones pueden coincidir, son nociones muy distintas. El tiempo de la historia es el tiempo cronológico, es decir, el tiempo en su curso natural, que transcurre siempre de manera lineal y continua. El tiempo del relato, en cambio, se refiere al tratamiento estético del tiempo, que puede disponerse de diferentes maneras dependiendo de la intención del narrador. De este modo, cuando pensamos en el concepto de tiempo narrativo, también podemos acceder a las diferentes formas que existen de organizar el relato. En primer lugar, veremos la narración ab ovo. Ab ovo quiere decir desde el huevo o desde el inicio, por lo que un relato organizado de esta manera es aquel que estructura la historia de manera lineal y progresiva, es decir, de principio a fin. En segundo lugar, están las narraciones in media res. In media res quiere decir en medio del asunto, por lo que un relato organizado así es aquel que comienza en algún punto que está entre el inicio y el final de la historia. Y en tercer lugar tenemos las narraciones in extrema res. In extrema res quiere decir en el final del asunto, por lo que un relato estructurado de este modo es aquel que comienza contando la historia a partir del final de los acontecimientos. Uno de los elementos básicos que más se trabaja en la literatura contemporánea efectivamente es el elemento del tiempo. Como ejemplo, vamos a hablar de Juan Aymar y el tiempo. Juan Aymar fue un escritor chileno que trabajó de manera brillante el elemento temporal de sus relatos. Como ejemplo, podemos citar su novela Ayer, donde todas las acciones del relato transcurren en un solo día, que es justamente el día anterior al de la narración. Un ejercicio literario similar es el que encontramos en otra de sus novelas llamada Un año, un relato que se estructura como un diario de vida en el que cada capítulo representa una entrada del diario escrita cada mes del año, a la cual se agrega un 13º capítulo final en el que narra las acciones transcurridas en el único día.